Bienvenidos a las clases virtuales de la Universidad Rural de Guatemala. Mi nombre es Baudilio Portillo Illescas, soy abogado notario. El tema de la semana dentro del curso de legislación agroindustrial es relacionado al Código Tributario. El objetivo de la clase es que los estudiantes adquieran conocimientos generales en materia tributaria, principalmente en cuanto a establecer qué es el hecho generador, las obligaciones tributarias, así como los distintos tributos que norma la ley respectiva de la materia. El Código Tributario, Decreto 6-91 del Congreso de la República, establece que sus normas son de derecho público y que rigen las relaciones jurídicas que se originan de los tributos establecidos por el Estado. Se exceptúan las relaciones tributarias aduaneras y municipales, toda vez que éstas se encuentran reguladas en una normativa distinta. Al establecer que es una norma de derecho público, es porque regula una relación entre los particulares o la población en general y el Estado de Guatemala en cuanto a materia tributaria. El ordenamiento tributario tiene distintos tipos de fuentes o de origen, de donde emana la normativa tributaria, y la primera pues obviamente son las disposiciones constitucionales como norma fundamental. Es en este cuerpo normativo fundamental de donde se deriva toda la materia tributaria, toda la normativa tributaria en cuanto a leyes ordinarias, reglamentarias, acuerdos gubernativos, y que como norma fundamental pues es la base fundamental del Código Tributario. Las siguientes disposiciones en orden de importancia son las leyes, tratados y convenios internacionales con fuerza de ley que obviamente ratificados y aceptados por Guatemala y que estén relacionados a materia tributaria. Y por último, los reglamentos que por acuerdo gubernativo emita el organismo ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República a través de sus ministros o a través del propio presidente constitucional. La fuente del ordenamiento tributario es una base principal y como ley ordinaria, pues obviamente el Código Tributario es el que rige todas estas relaciones a efecto de poder cumplir a cabalidad con los fines del Estado. ¿Cuáles son estos fines del Estado? Pues proporcionar seguridad, alimentación, salud, vivienda y todos los bienes que establece la Constitución, que son como obligaciones del Estado que se encuentran normados. Para ello, obviamente, el Estado necesita tener fondos, necesita contar con alguna liquidez y esto lo recaba o lo obtiene a través de la generación de tributos para poder agenciarse de fondos. Entonces podemos decir que un tributo es la prestación comúnmente en dinero que el Estado exige a un particular en ejercicio de su poder tributario con el objeto de obtener recursos para cumplir con sus fines. Es decir, si el Estado carece de recursos económicos, no puede cumplir a cabalidad con los fines que le mandan la Constitución y las leyes ordinarias, y entonces estaríamos ante una situación delicada por no contar con los requisitos mínimos o con los bienes mínimos que el Estado debe asegurar a los guatemaltecos. Los tributos tienen una clasificación atendiendo a su origen o a su finalidad y podemos encontrarlos regulados en los artículos 9 al 13 del Código Tributario. Una clasificación que establece esta normativa es en cuanto a que los tributos los denomina como impuestos, como el impuesto al valor agregado, como un arbitrio, como una contribución especial o bien como una contribución por mejora. Por ejemplo, al momento de asfaltar o encaminar una calle o colocar tubería para el desagüe o para agua potable, pues obviamente se puede contribuir a la municipalidad del lugar a través de la cancelación de una tarifa para ayudar a sufragar los gastos en que se incurren por parte de las autoridades de gobierno para poder brindar ese servicio. Esa sería una contribución por mejora.
estamos contribuyendo como ciudadanos guatemaltecos a mejorar las condiciones de vida de la población, que ese es el fin supremo del Estado. Para esto, la misma ley o el Código Tributario establece quiénes son los contribuyentes, es decir, toda persona individual, independientemente de su capacidad legal, atendiendo a lo que establece el derecho privado, o las personas jurídicas que realicen o una actividad respecto del hecho generador que los obliga, es decir, una imposición tributaria, y que por esa capacidad que se tiene como persona individual, pues es lo que le permite al Estado exigir de alguna manera al contribuyente o al guatemalteco el pago de los tributos. Obviamente no solo el guatemalteco, sino también todo aquel extranjero que por algún motivo ejerza su residencia en este país. Obviamente, para poder exigir una prestación dineraria por parte del Estado a un contribuyente, debe existir un hecho que genere esa obligación, es decir, un hecho generador de compromiso para poder exigirlo por parte del Estado. Este hecho generador también es conocido como hecho imponible, es decir, se impone y no queda a discreción del contribuyente el pago o no de esto. No está eximido de su responsabilidad por ser un hecho que se impone legalmente. El hecho imponible o el hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya relación o realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Es decir, vamos a establecer y a definir qué es un tributo, cómo se va a obtener, cómo se va a cancelar, cuál es el fin de ese tributo, cualquiera que sea, según la clasificación a la que hace un momento hicimos alusión, y que origina esa obligación por parte del contribuyente para poder cancelar el mismo. Si esta obligación tributaria no se cumple, pues obviamente habrán consecuencias. Eso lo veremos más adelante. Sin embargo, es importante hacer mención, como ejemplo, a el impuesto al valor agregado, como ya se mencionó, o el impuesto sobre la renta, que es el descuento o el pago que se hace sobre los bienes, sobre la renta o sobre el ingreso que se tiene como guatemalteco, y que este pago se le hace al Estado. Obviamente no todas las personas cancelan estos impuestos, porque en una compra-venta, por poner un ejemplo, en un mercado o en una panadería, este impuesto sobre el valor agregado no es cancelado. Muchas veces no se cancela porque estos pequeños negocios o estos comerciantes no emiten una factura. Al no emitir factura, puede ser porque no estén registrados ante la Superintendencia de Administración Tributaria, o bien porque evadan el pago de ese impuesto. Esta es una cuestión muy relativa, porque se ha tratado de plasmar o de legislar dentro del Código Tributario que todo aquel comerciante, por pequeño que sea, debe cancelar o estar inscrito para poder cancelar el impuesto al valor agregado. Es decir, este impuesto se va a traducir al comprador o al que adquiere el bien, el producto o el servicio, para que el comerciante que se encuentre registrado ante la SAT pueda cancelar ese tributo. Esto ha sido objeto de críticas por parte de algunas personas, funcionarios o tratadistas, es decir, doctrinarios en materia tributaria, porque es muy difícil tener ese control y no podemos afectar más el bolsillo del guatemalteco. ¿Qué pasaría si sobre la base de comprar un quetzal de pan, que son pues cantidades muy pequeñas en cuanto a la materia que se adquiere, tengamos que pagar todavía sobre eso el impuesto al valor agregado? Si pagáramos el impuesto al valor agregado de todos los productos, de todos los bienes que consumimos dentro de la canasta básica aumentaría su costo, y esto estaría en desproporción como lo está actualmente respecto al salario mínimo. Es una situación muy difícil de regular, y por eso es que no se ha dado a conocer el tema de lleno. Vimos que obviamente este hecho generador es una obligación tributaria.
esta obligación tributaria en la misma normativa la establece o la define como el vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos, acreedores o a quienes va dirigido el tributo y los sujetos pasivos de él. Es decir, es el vínculo entre el Estado y el particular. Al ser esto, recordemos que es una rama del derecho público. Está dentro del derecho público porque establece o rige una relación entre los particulares y el Estado. El Estado que impone el tributo y el particular que está obligado en base a esa normativa generada por el Estado a la cancelación de ese tributo. Es decir, el sujeto pasivo, que es el contribuyente, es el que está obligado a cancelar esta prestación. ¿Cuál es el objeto de la obligación tributaria? Pues obviamente la cancelación de un tributo independientemente de la clasificación que tenga y que esta actividad el Estado la puede ejercer de forma coactiva, es decir, obligar al contribuyente, al sujeto pasivo, para la cancelación de este impuesto, de este tributo o de esta contribución. Dicho código también establece infracciones y sanciones. La infracción es toda acción u omisión que implique violación a las normas tributarias de índole sustancial o formal y que sanciona a la administración tributaria en tanto esto no sea constitutivo de delito o falta. Es decir, una multa, una sanción de tipo de cierre de establecimiento, es en forma temporal. Si no se cancela la multa impuesta, pues obviamente genera un tipo de mora y este tipo de coerción que ejerce el Estado para la cancelación, pues obviamente debe ser así para que se pueda cancelar y el Estado pueda adquirir los fondos para su funcionamiento. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, la SAT o la Administración Tributaria, al verificar si se está cumpliendo o no con el adeudo, con el hecho generador que es impuesto, y no se cumple a cabalidad, pues el Estado no adquiriría sus fondos para el funcionamiento? Otro ejemplo que podemos mencionar en este caso, por ejemplo, el impuesto sobre circulación de vehículos. Si no se cancela ese impuesto, pues el Estado dejaría de tener ese ingreso, que no recuerdo ahorita el monto, pero que sirve para el funcionamiento, para el mejoramiento de las carreteras, porque ese es el fin de ese impuesto, es decir, mejorar los caminamientos, generar carreteras, rutas de acceso en beneficio de la población, mejorar esa calidad de vida que derivado del desarrollo que pueda llegar a la comunidad o al lugar de donde se obtuvo o se generó esa carretera, derivado del impuesto de circulación, se pueda cumplir con el fin del Estado. Es por ello que es importante que la obligación tributaria esté normada, esté establecida y que el Estado tenga esa fuerza coercitiva para poder adquirir sus fondos. Es decir, podemos obligar como Estado, o el Estado puede obligar al particular a través de procesos administrativos o judiciales al pago del tributo o del impuesto que se haya omitido cancelar o a la mora respecto a estos o al cierre temporal de la entidad o establecimiento comercial que no haya cumplido con sus obligaciones tributarias. Espero que podamos ampliar más este tema